Buenas noches, ¿cómo están? ¿Hay alguien por ahí? Eh, habitualmente nos encontrábamos en Facebook Live los domingos, pero pues hoy va a ser miércoles porque eh, el New York Times me invitó a escribir una columna sobre la eh, cancelación de mi columna en la revista Semana. Eh, es un gusto escribir para un medio tan grande como el New York Times. Es un proceso un poco más complejo del que estaba acostumbrado, pero muy interesante. Aprendí mucho con esta colaboración con el New York Times y quisiera leer la columna. Está doña Marta Selene Cardoso, Selene Lozada, muchas gracias por estar. María Teresa Camargo, buenas noches, doña María Teresa, Marta Aguilar, buenas noches, doña Gloria Benavides, buenas noches, gracias por estar aquí a todos y pues muchas gracias también a todas ustedes, a todos los colegas y a todos los ciudadanos que me han expresado su solidaridad en estos días duros. Les digo que siempre llevaré en mi corazón lo que ustedes han dicho y lo que han hecho por mí en estos días. Entonces, sin más preámbulos, vamos a leer esta columna que se llama El precio que pagué por preguntar. Hasta hace unos días escribía la columna más leída de Colombia. Mis denuncias habían logrado que altos funcionarios salieran de sus cargos, que algunos fueran a la cárcel y que se desplomaran millonarios emporios involucrados en acciones ilegales. El trabajo nunca fue fácil. Por mi labor periodística, mi familia y yo padecimos amenazas de muerte, persecuciones y campañas de desprestigio. Por más de 14 años nos acostumbramos a vivir en esa extraña normalidad hasta la semana pasada, cuando fui despedido por pedir una explicación sobre una decisión editorial de la revista Semana para la que escribía. Todo empezó por un artículo publicado en la primera página, en la primera plana de The New York Times el domingo 19 de mayo de 2019. El reportaje informaba que el comandante del Ejército de Colombia había ordenado por escrito a sus unidades duplicar el número de bajas y capturas. Una de estas órdenes les decía a los soldados que no exigieran perfección a la hora de ejecutar ataques letales contra enemigos. Tanto la política de conteo de cuerpos como la instrucción de relajar los estándares de operación tenían un terrible antecedente en Colombia. Al menos 2.200 civiles han sido asesinados por militares y presentados como guerrilleros muertos en combate, según las cifras de la Fiscalía General de la Nación. Algunas otras organizaciones señalan que esos muertos llegarían a números mucho más altos, pero digamos, nos vamos por la cifra más conservadora. La etapa más crítica de esas ejecuciones extrajudiciales tuvo lugar entre 2006 y 2009, meses después de la expedición de una directiva del Ministerio de Defensa de la época que premiaba con ascensos, permisos y bonos en efectivos a los uniformados que produjeran más positivos, como se llama la muerte en combate de enemigos en el argot militar colombiano. La reaparición de este tipo de órdenes y la posible resurrección de los falsos positivos estremeció a Colombia. En pocas horas, el artículo de The New York Times fue reproducido en muchos medios y millones de colombianos hablaban del tema. Me causó inquietud que el país hubiera tenido que enterarse por un periódico estadounidense. Por eso publiqué en mi cuenta de Twitter este mensaje. El diario New York Times cumple con el deber de informar que le correspondería al periodismo colombiano. Gracias, New York Times, por el ejemplo. Es triste decirlo, pero Semana, mi propia casa editorial, tenía conocimiento de estos documentos 3 meses antes de la publicación del Times. Había tenido también acceso a las mismas fuentes y algunas adicionales, pero no había publicado la historia. La Silla Vacía, un respetable portal periodístico de Colombia, informó al público sobre esta omisión de Semana. Y aquí empezó mi dilema. Pienso que el periodismo debe ser un contrapoder de todos los poderes, incluyendo el de los medios. Por otro lado, tengo gratitud con Semana y su director Alejandro Santos, quienes por casi 15 años publicaron las columnas que escribí con entera libertad. ¿Era legítimo que cuestionara públicamente una decisión editorial de la revista? Concluí que debería hacerlo, no en privado, no a través de una llamada telefónica, sino en una columna en la misma revista. El día de cierre le comuniqué mi decisión a Alejandro Santos y le dije que le enviaría mi pieza de opinión a él antes de mandarla a la edición de la revista e incluiría su versión de los hechos como parte de la columna.
Él me dijo que consideraba injusto que escribiera sobre el tema, pero que respetaba mi decisión. Después de leerla, me pidió que suprimiera una frase en la que afirmaba que yo asumiría las consecuencias de lo que estaba escribiendo. Alejandro me aseguró que mientras él fuera director no habría consecuencias por expresar opiniones, aunque cuestionara al medio. Su petición me pareció razonable y eliminé la frase. La columna titulada La explicación pendiente fue publicada. Allí le pedí a Semana aclararle a sus lectores si demoró la publicación por falta de diligencia, por un error de criterio o porque privilegió su relación con el gobierno sobre su deber de informar. 2 días después, el fundador de la casa editorial, Felipe López Caballero, me comunicó que mi columna sería cancelada y ya no escribiría más para Semana. En la edición del domingo siguiente, la revista publicó una nota editorial llamada Lecciones Aprendidas, en la que reconoce 3 errores. No publicó a tiempo una información lista para ser conocida por los lectores. Consultó a un funcionario saliente y cercano al presidente Iván Duque y en cambio no buscó en esos 3 meses a los responsables de las peligrosas órdenes. Y permitió que las fuentes de información perdieran la confianza en Semana y fueran a buscar otro medio. La nota descarta que la aceptada negligencia estuviera motivada por conveniencia política. El editorial también dice, comillas, lamentamos la salida de Daniel Coronel, pero yo no me salí, me sacaron por atreverme a preguntar. En esta época, más que en cualquier otra de la historia, los medios están sometidos al escrutinio ciudadano. Deben explicar públicamente sus decisiones porque tienen implicaciones igualmente públicas. De verdad, espero que Semana, que es un gran medio que tiene un brillante historial periodístico, salga fortalecida. En cuanto a mí, me sigue rondando una pregunta. ¿Valía la pena arriesgar y finalmente perder mi espacio de opinión para probar esto? La respuesta es sí. Quise mucho mi columna de Semana porque podía publicar investigaciones, opinar y hacerle preguntas difíciles al poder, incluyendo el poder de mi empleador. Si no servía para eso, no servía para nada. Muchas gracias. Voy a contestar algunas de las preguntas que ustedes me están haciendo. Voy a pedirles que me tengan un poquito de paciencia porque como notarán no estoy hoy en la casa sino en la redacción y en la casa tengo más preparado o tenía más preparado para hacer esto. A ver. Carlos Jiménez, muy bien Daniel, creo que los ciudadanos colombianos necesitamos de sus investigaciones periodísticas profundas y serias. Muchas gracias, yo le agradezco mucho, don Carlos. Yo he disfrutado hacer este trabajo y espero tener la oportunidad de volverlo a hacer. Martín Ortiz Burbano, Daniel Coronel, ¿aún cree en la libre prensa en Colombia? Sí, sí creo. Y creo que por eso es importante que los reporteros levanten su voz cuando pasen cosas en los medios con las que no estén de acuerdo. Nosotros trabajamos fundamentalmente para el público, no para los directores, no para los jefes de redacción, no para las personas que firman nuestros cheques, sino trabajamos para los ciudadanos, para que los ciudadanos tengan una oportunidad de ver lo que está pasando. ¿Cuáles son los 2 grandes centros de interés del periodista? Lo que están haciendo con los dineros públicos, que son los impuestos que todos pagamos, y segundo, lo que están haciendo desde posiciones de poder funcionarios públicos o particulares que puedan afectar el transcurso de la vida de la gente. Entonces, por eso es importante que exista un control ciudadano. Agustín Agualongo, me imagino que será un seudónimo del gran general Pastuso y realista. ¿Esta columna es puntual o podemos esperar que se vuelva permanente en el New York Times? No, es una invitación por esta vez, pero vamos, tengo la posibilidad de hablar con el Times y con otro gran periódico de Estados Unidos que han mostrado su interés en tener una colaboración permanente. Vamos a ver si esto se concreta. De todas maneras, es muy honroso haber escrito esta columna. Julia Peña. En esa columna hablarás de todos los temas de Colombia como lo venías haciendo, pues es distinto escribir para un medio internacional que para un medio típicamente colombiano. El nivel de detalle y de profundidad cuando uno se está dirigiendo a Colombia pues es otro. Vamos a ver a qué llego con esto. Hace un tiempo había tenido una oferta también para
escribir en el país de España que no se concretó hace bastante tiempo, hace algunos años. Y siempre pensé cómo podía compasar eso para que resultara interesante para el lector del país lo que pasaba en Colombia y algunas otras cosas sobre las cuales también tengo opinión que no necesariamente pasan en Colombia. Andrea Urquina Rodríguez. Saludos y bendiciones desde Barcelona, España. Muchas gracias. Qué linda ciudad. Por horarios no lo podré ver en vivo, pero dejo unas preguntas. ¿Considera usted rebatir su salida de la revista Semana? No, yo pienso que los medios están en la entera libertad de invitar y de desinvitar gente. Lo que pasa es que en este caso sí me parecía importante que la circunstancia por la que salí, pues no es por nada distinto a por unas preguntas que formulé y que eso debe ser materia de discusión pública, pero la decisión es enteramente autónoma de la revista y yo la respeto. Ana Silvia Mastrodomenico. Mi pregunta es muy difícil y y triste. ¿Tiene Colombia esperanza o va irremediablemente hacia el abismo? No. Primero, yo creo que Colombia en el mediano plazo va a estar mejor. Hay grandes cosas que vendrán para Colombia y no importa que pasemos por momentos duros y por malos gobiernos y por decisiones mal tomadas, siempre en el mediano plazo Colombia estará mejor. Yo tengo mucha esperanza en el futuro de Colombia y siento además muchas cosas buenas. Siento que la nueva generación que viene es mucho mejor que nosotros. La nueva generación de periodistas es mucho mejor que la generación de periodistas de mi época y siento que, por ejemplo, los médicos que han tenido mayores retos ahora también son mejores que los antecedieron y así en general. Creo que son buenas las noticias para Colombia en el mediano plazo. Ángela Johanna Barbosa. ¿Cómo Colombia puede salir de esta falsa democracia? ¿O seguiremos bajo el régimen de la extrema derecha que solo ha traído a quienes han denunciado la corrupción como usted? Bueno, yo pienso que el trabajo de nosotros los periodistas no es cambiar, no es influir políticamente, sino informar a los ciudadanos para que ustedes tomen mejores decisiones. Yo creo que si cada uno de nosotros, reporteros, columnistas, cumplimos con la labor de informar, los ciudadanos cada vez tomarán mejores decisiones. Natalia Vaquero. Daniel, sé que es un poco apresurado a preguntar, pero ¿has pensado en continuar publicando las columnas en otros medios de comunicación, como el New York Times o el Espectador, o quisieras tener opción en los medios de comunicación independientes? ¿Sería una opción sacar un blog? Sí, pues anoche hablaba con un par de muy apreciados amigos que me estaban proponiendo una opción digital que me parece muy interesante. La estoy estudiando. Lo que pasa es que aunque yo desde cuando escribí esta columna tan difícil pensaba que podía ser una de las consecuencias, no estaba preparado para que fuera. Yo estoy eh, dejando pasar unos días y mirando cuál va a ser la circunstancia para tomar la decisión que considere más acertada. Para mi esposa, para mi familia también ha sido muy duro estos años y el compromiso que demanda escribir una columna semanal y sobre todo una columna de investigación que generalmente viene pegada de consecuencias. Entonces, yo pienso que nos merecemos unos días para pensar y para ver qué podemos hacer. Ramiro Monroy. ¿Cree usted que su despedida de semana tuvo que ver algún político de los cuales usted ha denunciado? No, no tengo evidencias de eso. Yo creo que fue una decisión de quien me la comunicó, que es el fundador Felipe López Caballero. Esperanza Vargas, mis respetos, Daniel, eres un excelente periodista, muchas gracias. Donde quiera que escribas tus columnas, ahí te seguiremos leyendo. Mi pregunta, ¿has pensado tener tu propia revista? Seguro que muchos colegas tuyos querrán trabajo contigo, sería excelente. Muchas gracias. Yo creo que en este punto tengo bastante trabajo aquí en Estados Unidos y aunque en algún momento tendré que volver a Colombia tarde o temprano, pues en ese momento pensaré qué voy a hacer también con iniciativas como estas. Me parece
muy honroso que usted piense que yo podría encabezar un proyecto así. Bueno, les agradezco mucho. Son las 8:16. Habitualmente mis amigos que saben de Facebook me dicen que no me pase de 15, entonces como ya vamos en 16, vamos a dejar hasta acá y espero que tengamos una ocasión de vernos pronto para comentar y para que podamos seguir hablando en estos encuentros gratos de Facebook Live. Muchas gracias, hasta luego.